Buenos días. ¿Cómo están? Desde acá se ven bien. Ya no sé el interior, no lo puedo ver, pero espero que bien, y si no, pues está en el lugar correcto para que salgan bien. Amén. Y yo meditaba en la alabanza y quería preguntarte esta mañana, ¿por qué estás aquí? Cada quien tiene diferentes motivos. Es más, algunos están aquí y ni querían venir. Pero ¿sabes algo? Dios no se equivoca. Y si estás aquí esta mañana es por algo. Entonces vamos a orar un momento para disponer nuestro corazón. ¿Está bien? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a presentarnos ante Dios. Padre, esta mañana, sabedores de que somos indignos, reconocemos ante ti que hemos llegado hasta aquí por diferentes motivaciones. Pero tú eres Dios y nos has traído hasta aquí con un propósito. Permítenos conocerlo, Dios. Hacemos a un lado por una hora todo cansancio y toda distracción para centrarnos en ti. Y te pedimos, Dios, que nos des tu Espíritu Santo, que nos acompañe en este tiempo, que nos asista para poder entender lo que quieres hablar a cada uno de nosotros. Porque solo así habrá valido la pena estar aquí en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Estamos estudiando la carta a los Romanos, prácticamente estamos ya en el final. Y el título que le puse a este mensaje es una pregunta. ¿Me aceptas? ¿Me aceptan o no? No, dice, no lo conozco. Hasta que lo conozca, está bien. Pero ese es el título del mensaje. Y en este capítulo 15, Pablo va a continuar haciendo un análisis de lo que ha venido estudiando desde el capítulo 14, de cómo es que debemos relacionarnos entre sí dentro de la iglesia. Y si tú te acuerdas, usó conceptos como débil y fuerte, ¿sí? Desde el capítulo 14. Y ya no, en este capítulo 15 ya no va a hacer referencia a los motivos originales que causaron esas diferencias. ¿Se acuerdan que había un conflicto de comida, del día que debían de guardar? Y Pablo ya ha proporcionado suficientes ejemplos de situaciones que generaron conflicto en aquel tiempo en la iglesia y que siguen generando en la iglesia contemporánea. Aunque los principios surgieron a raíz de disputas entre hermanos adentro de la iglesia, en este capítulo 15 su alcance es todavía mayor. Por lo tanto, en esta parte les recomienda Pablo, nos recomienda a nosotros y a la iglesia en Roma, algunas aplicaciones de vida. Entonces eso lo vuelve un mensaje muy, muy interesante. No todos ustedes han estado con nosotros. Algunas personas salieron, otras están regresando, otras se ausentaron una semana o dos. Por eso necesito darte un poquito de contexto. Pablo en Romanos 14 nos exhortó a aceptarnos. ¿Se acuerdan? Así comenzó el capítulo. La invitación de Pablo en el capítulo 14, cuando inicia este tema, es a que nos aceptemos y no entremos en polémicas, que muchas veces los creyentes empezamos a discutir ahí temas que son controversiales. A continuación, Pablo da una orden de no juzgarnos y de no menospreciarnos. ¿Se acuerdan? Dice, no hagan eso. Se menosprecian, el otro se juzga, quién es mayor, quién es menor en la fe. Y también más adelante en el versículo 13 nos ordenó que no nos destruyéramos, que no nos ofendiéramos, que dejáramos de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado a él y a ti. Entonces prácticamente somos del reino de los cielos todos. Entonces dice, ese argumento, Pablo dice, ese argumento es suficiente para que ya se acepten y dejen de pelear. En esta parte, Pablo va a dejar atrás las prohibiciones y va a enfocarse en los consejos, como les dije. Algunos consejos positivos que deben de influir en nuestra forma de pensar. ¿Sobre qué? Sobre estos asuntos que han llegado a ser polémicos a través de toda la historia dentro de la iglesia.
Y en Romanos capítulo 15, versículo 1, que es donde vamos a iniciar hoy, se nos invita a hacer dos cosas. Número 1, a apoyar a quienes son más débiles. Número 1. Y número 2, a centrarnos no solo en lo que nos gusta a nosotros. Vamos a ver la Biblia, ábrala por favor, enciéndela y acá nos van a ayudar también con los textos. Romanos 15, 1. Así que, y acá vienen las dos instrucciones. Número 1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y la segunda orden, no agradarnos a nosotros mismos. Pero noten cómo Pablo se identifica con los creyentes que podrían considerarse fuertes. ¿Sí lo notó? ¿Por qué hace esto Pablo? O sea, ¿por qué no dijo, no, pues piensen en nosotros los débiles? También podría haberlo dicho, y sería Pablo y lo diría en un sentido completamente de humildad. Pero no hace eso, sino que se incluye dentro del gremio o el grupo de los fuertes. ¿Por qué? Porque tenía la intención a que si tú estaban, no, yo también soy de los fuertes como Pablo, era un llamado para ti. O sea, se quiere dirigir en este caso a los fuertes, que se identifiquen. Ah, ¿eres maduro? Yo también, identifícate con esto que te voy a decir. No, yo soy débil. Ah, bueno, esto no es para ti, solo es para ellos. Y la pregunta es, ¿cómo te consideras? No contestó, pero hizo así. Strong, fuerte. Nadie lo dijo, pero tú lo sabes. Y no está mal si en un momento dado tú reconoces, yo pertenezco a los débiles, pastor. Tengo 25 años en la fe y no he crecido. Está bien, es mejor reconocerlo, a echarte otros 25 y... ¿No? ¿Cómo te consideras? ¿De los fuertes, de los maduros en la fe o de los débiles? Siempre, diga siempre, debes tener en cuenta que cerca de ti hay personas sensibles. Algunos aspectos. Esto es el primer punto. Y el segundo punto es que tenemos que dejar de agradarnos a nosotros mismos. Está duro, ¿no? Son dos puntos con los que está iniciando Pablo este capítulo 15. Y la unión de estas dos acciones es lo que implica verdaderamente ayudar a otra persona. Porque tienen debilidades, tenemos debilidades, ¿sí o no? Yo tengo que reconocerlo y aunque puedas considerarte de los fuertes, falla a veces. Hay temas, hay asuntos que resulta que no somos tan fuertes como creemos. Y en este proceso, en este tomar esta decisión, no va a estar fácil, ni va a ser divertido. Porque muchas de las veces va a implicar el renunciar a cosas que me son agradables y que ciertamente me son permitidas. No estamos hablando de cosas claramente prohibidas o pecaminosas, no. Hablamos de cosas que dices, pastor, ¿pero qué tiene de malo esto? No importa, hay gente cerca de ti, tú no lo sabes, pero hay gente cerca de ti que es débil y que les puedes hacer tropezar con tus decisiones. Con lo que hablas, con lo que miras en la tele, con lo que miras en el cine, con lo que comes, con lo que bebes. Y este es el llamado de Pablo. Entonces no es algo sencillo ni divertido. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Pablo lo que está proponiéndonos ya en este versículo 2 es que hagamos un cambio de nuestra meta. Si en tu vida, si en tu día a día, consciente o inconscientemente no lo has notado, pero es yo, mis sueños, mis anhelos, lo que yo quiero comer, lo que yo quiero cenar, a donde yo quiero viajar, a donde yo quiero vacacionar, yo. Dice Pablo, hey, para. Si dices ser fuerte, necesitas redireccionar tu meta. Y ya no se trata de ti. Lo que estás diciendo es, necesitas comenzar a ponerte una meta nueva y que sea agradar a mi prójimo. En lo que es bueno. Para su edificación. ¿Lo leyeron o no? Porque
Podemos confundirnos con este agradar al prójimo como agradar al hombre. Y eso es pecaminoso. La Escritura lo condena muy bien. No, eso no está bien, no debes agradar al hombre. Es contrario a agradar a Dios. Y muchas veces tú tienes que señalar alguna cuestión en un hermano en la fe y prefieres guardar silencio, y eso no está bien. A eso no se refiere Pablo. Entonces Pablo, para evitar cualquier malentendido, que alguno pueda decir como, no, pues es que hoy aprendí y Romanos 15:2 dice que agrade, y te confundes y eres permisivo y eres alcahuete, y dice, no, a ver Pablo, no se vayan a confundir. Hace una cláusula al final y dice, en lo que es bueno, para edificación. En Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, en lugar de provocar tropiezo y destrucción y hacer caer a nuestro prójimo, el llamado es a edificarlo. Y si tú lo entiendes correctamente, la edificación conlleva, el concepto en sí lleva la idea de levantar, de ayudarle a tu hermano a, esto no está bien, esto tienes que cambiarlo en tu vida porque mira, y vas a la Escritura. Así dice Dios, nos diseñó de esta manera, esto no está correcto. Y esta edificación o elevación del débil ha de incluir indudablemente la educación de su conciencia. Sígame con cuidado. Ya los que están cabeceando ya terminen de dormirse. Esta edificación conlleva la idea de ayudar a tu hermano a educar su conciencia. ¿A educar su conciencia en relación a qué, pastor? A lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia. Y esto es muy importante, porque a veces lo damos por sentado, pero muchas de las veces erramos en meter conceptos propios. Y los disfrazamos o los entintamos de piedad, como no, yo creo que Jesús diría, hermano, y no es la Biblia. Y nos equivocamos mucho los cristianos en ese sentido. Y esa ayuda a edificar a tu hermano tiene que ser solo la Escritura. No meter tus criterios. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Es muy importante aclararlo. Y si el hermano ya ha sido educado en su conciencia con relación a las Escrituras, ahora le ayudamos a fortalecerlos. ¿Hasta qué punto? Hasta que se haya formado ya una convicción. Diga convicción. Fíjense lo que significa convicción. Una idea de fe a la que está fuertemente adherido. Ya. Es que vino mi madre, pero yo voy a ir a mi reunión. Ay, qué religioso. No, es que tengo una convicción. Necesito ir a estar con el pueblo de Dios, necesito alabar a Dios, necesito escuchar su palabra. Hoy estoy más convencido que nunca. Eso es una convicción. Ya adherido, ya, ay, qué religioso. Piensa lo que quieras, voy y vengo. No me tardo. Convicciones. ¿Recuerdan a José? Cuando la esposa de Potifar, y sobre él. ¿Y qué le dice Potifar? Mira, yo te pongo encima de todo, menos una cosa, respeta a mi esposa. Y a la esposa le gustaba el José. Y andaba sobre él. Y llegado el momento cuando se quedan solos en el palacio, ella llega y lo invita. Pero ese hombre tenía convicciones. Y fíjense lo que responde en Génesis. No vayan, ya ni les voy a dar el capítulo. Dice, como a manera de pregunta, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermanos, si alguien podía haberlo hecho y hacerse listo y como pues no, mira, no hay nadie, yo soy aquí el número 1, era José, pero era un hombre de convicciones fuertes, firmes. Y esto es lo que tiene Pablo en mente. Todos llegamos a la fe y comenzamos a cometer muchos errores, pero lo que encontramos muchas veces dentro de las iglesias, murmuración, crítica, señalamiento, juicio, ¿sí o no? Bueno, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres con convicciones, pero vamos a regresar a nuestra idea principal en Romanos.
de alguien que se sacrifica por su prójimo. Y entonces Pablo trae al ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 13. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Pueden verlo? Cristo Jesús tenía una meta muy clara y muy bien definida. ¿Cuál? Edificar, salvar. Más allá de agradarse a sí mismo. El mismo apóstol Pablo, cuando les escribe a los Efesios 5:25, ese sí lo vamos a leer, tiene esta misma idea y la plasma y dice, maridos, ¿hay aquí maridos? Dice, yo era. Bueno, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Luego platicamos, maridos, pero no vienen los jueves. Y se entregó a sí mismo por ella, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Wow! Miren cómo es el sacrificio de Cristo por su iglesia. Pero no es como decía Pablo, como dando golpes al cielo, no. El Señor Jesús tenía algo muy claro, una meta muy clara con relación a la salvación de las personas y del nacimiento de su iglesia. Y eran dos cosas, santificarla y purificarla. Este mismo debiera ser nuestro más legítimo sentir o mover cuando queremos ayudar a alguien. Sacrifico lo que yo quiero para que el otro crezca en santidad, en pureza, en entendimiento, en libertad, en Cristo Jesús, ¿sí o no? Sí. Y así es exactamente como, según Pablo, se demuestra la fortaleza. Dice, ok, ¿tú te sientes fuerte? ¿Crees que eres fuerte? Estas son las evidencias que debieras mostrar. Número 1, dejar de pensar tanto en ti, renunciar a ti y comenzar a trabajar en los hermanos de todo corazón. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Entonces, ¿cuántos saben que sobrellevar las cargas de otros puede ser una molestia? ¿Sí saben o no? Sí. Bueno, Dios nunca prometió que la vida cristiana sería fácil. Con bastante frecuencia ocurre lo contrario, hermanos. Por eso el llamado de Pablo es a soportar con paciencia. Ese soportar lleva un... Uy, es que ya está siendo pesadito. Y luego te dice, pues ten paciencia. Están ligados. Pero soporte habla de... Y ¿saben algo? Hay tiempos en los que llega el desaliento. Tal vez hay aquí personas con desaliento. Por eso estás acá. No alces tu mano. Se quedaron así con... Llega un momento en donde nos preguntamos si vale la pena. No veo avances, no veo cambios, no valdrá la pena. Miren lo que dice el versículo 4 para que se consuelen. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, es de mis versículos favoritos de la Biblia. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Al familiarizarnos con la Biblia, hermanos, si sus enseñanzas comienzan a influir en ti, en cómo miras la vida actualmente y las expectativas que tienes del futuro, más deberíamos buscar de ellas. Pero ciertamente hacemos lo contrario y llega un momento en donde creemos que ya tenemos algo conseguido y nos acomodamos y nos vamos a una zona de confort, ¿sí o no? Y lo que está diciéndonos Pablo es, mira, mientras más conozcamos las Escrituras, más conoces tú a Dios, más conoces el corazón de Dios.
Y tú comienzas a ver cómo Dios actuó con los antepasados y eso refuerza tu confianza en lo que va a hacer en tu futuro. Estás cansado, estás dudando, dices, no sé si vale la pena, pero tú te metes lo que quieras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y comienzas a ver y dices, wow, si Dios lo hizo con este hombre, si Dios lo hizo con esta mujer, si Dios lo hizo en esas condiciones, lo hizo con enfermedades, resucitó muertos, sacó a su pueblo de Egipto, así que comienzas a ver todo eso y dices, puedo confiar en lo que va a hacer Dios conmigo en el futuro. Pero, voy a despertar a los que duermen, pero es importante que seamos constantes. Diga constancia. Y no nuestra hermana Constancia, sino constantes. ¿En qué? En la lectura de la Biblia. Solo en esa medida vamos a podernos fortalecer. Y solo en esa medida viene convicción a tu corazón. O sea, no solo te fortalece, sino que te convence. Esta es la voluntad de Dios. ¡Uy, pero no! Los novios, ay hermana, se meten en unas historias. Oye, ¿lloraste? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabes? Y híjole, me dicen unas cosas. Digo, ¿en serio con eso crees que es la voluntad de Dios? Mira, primero inscríbete al discipulado y ahí aprendes a conocer la voluntad de Dios. No es así, no es porque tuviste un sueño si cenaste 4 hamburguesas. Es que yo soñé que me casaba con él. No, esa no es la voluntad de Dios. Pide consejo. ¿Qué dicen tus padres? No lo alucinan. Ah, y tu pastor no sabe. Pero tú estás seguro que es la voluntad de Dios. Oh, es que ese tema sí, nomás me abre la puerta, hermano. Híjole, cómo le batallo con eso. Lea la Biblia. Y ahí va a conocer la voluntad de Dios. Y entonces ya se mete en una empresa tan compleja como es el matrimonio, seguro de que es la voluntad de Dios. Si no, mejor ponte a orar y a lo mejor pídele el don de continencia. Sí, no es de risa. Tragedias, historias y fracasos. Y, oye, ya párale. Llevas 4 matrimonios. No, pues que no han sido mi culpa. Pobres hombres, pobres mujeres. Tú tan bueno, tú tan buena. Y te metes a leer. Dices, pastor, ya estoy llorando por el don de continencia. Ay, si usted porque está casado. Bueno, pues yo sí oré. Las escrituras, hermanos, además de ser un mensaje divino, tienen un propósito práctico. Eso es lo más maravilloso. Y ahí es donde muchos nos quedamos. Es que está aburrido, es que el domingo, y el Génesis, y ya, libros viejos. ¿Quién dice que es Dios? Y empiezas con rollos. Pero cuando lo empiezas a leer y ves que es Dios y que tiene fines prácticos, ¿cómo va a ser que hace 2000 años un libro viejo? Estamos leyéndolo. Paciencia y consolación. O sea que de ahí usted agarra paciencia, pastor, para con nosotros. Pues sí, ¿de dónde? Paciencia y consolación y además esperanza. Versículo 5. Fíjense, lo lleva de las escrituras, lo lleva Pablo a la persona de Dios. Romanos 15:5. Pero el Dios de la y de la os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Para qué, Pablo? Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en estos 2 versículos y empieza a usar como palabras que no tienen relación. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, pocas cosas dan tanta gloria al nombre de Dios y a Dios mismo como una vida transformada. En esta tierra pocas cosas. Que una vida como la mía, sin propósito, perdido, ahí sin metas, todo gris, de pronto viene a Dios y toma vida, toma propósito, hay limpieza, hay justificación, brillo, y eso glorifica a Dios. Y Dios te usa a ti, me usa a mí para acompañar a las personas en este proceso.
Y cuando tú te crees fuerte, cuando yo me creo fuerte, caída, pero llega alguien. Dices, ay, gracias, brother, alguien más fuerte. Y tú dices, gracias, gracias Dios. Y eso glorifica a Dios. Pero como lo vimos, es un proceso. Y a veces nos toca estar de un lado y a veces nos toca estar del otro. Paciencia, consuelo, hasta llegar a ser unánimes. Ya hoy compartimos una misma doctrina, ya no andamos, no, que soy sabático. Y no, ya. Hoy es igual, brother. Ni el sábado, ni el domingo. Si hacemos nuestro servicio el lunes, va, pinky promise. Sí, y eso trae gloria a Dios. ¿Lo pueden ver? Escucha el versículo 6 en Nueva Traducción Viviente. Entonces todos ustedes podrían unirse en una sola voz. Ya no hay diferencias. Para dar alabanza. ¿Qué es alabanza? Según el diccionario bíblico Milton, bueno, no recuerdo cómo se llama el autor. Alabanza significa acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo especialmente con himnos y cánticos. Juntos. Ya alabamos a Dios. Ahora, fíjense cómo en este versículo 7 del capítulo 15, Pablo hace un resumen de todo lo que vino diciendo, como que lo recoge y lo pone ahí. Cristo, nuestro modelo, ¿para qué? Para sacrificarnos los unos por el otro. ¿Con qué objetivo? Glorificar a Dios. Verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos, para gloria de Dios. Repite 2 veces una palabra, recibíos. ¿Y cómo es? O sea, el texto lo dice 2 veces y me llamó la atención, pero ese recibíos no queda tan claro. Entonces, escúchalo en traducción al lenguaje actual. Por eso es necesario que se acepten. De ahí salió el nombre del mensaje. ¿Me aceptan? Ah, usted como que dudó. ¿Sí me acepta o no? Ya se convenció, dice, bueno, pues ya que es el pastor. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó. Ya cambia, ¿no? El recibir es un poco extraño, pero habla de aceptación. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Entonces hace una especie de resumen de este llamamiento que hace Pablo. ¿Llamado a qué? A mirar a Cristo como modelo de sacrificio. Y que tú y yo podamos practicarlo día a día. Al ratito mismo va a ser como, ay, el hermano. Y dice, pero pues eso habló. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Miren, cuando usted y yo logramos observar y evaluar el sacrificio de Cristo, todo cambia. Partiendo del hecho de haber dejado su reino por usted y por mí, seguido de usar un cuerpo humano, seguido del hecho de que lo insultaron, lo agredieron físicamente, hasta su sacrificio sustitutivo en la cruz, con el único fin de aceptarnos. Wow. Si lo miramos en esa perspectiva, lo aprendemos y lo aceptamos, nuestra meta va a cambiar. Nuestra forma de vivir la fe va a cambiar completamente. Este tema se vuelve tan especial para Pablo que hace una especie de pausa para ampliarlo mucho más y nos vamos a ir con esta parte gruesa para digerirlo. Hace un paréntesis, hace una pausa y va a abrirse para enseñarnos este tema más amplio. ¿Qué Dios hizo algo con judíos y con gentiles como el Dios de Israel? Es un plan de veras grande y es lo que va a explicar a continuación Pablo, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Está hablando, la idea que tiene Pablo es hacer referencia a los judíos, a ese pacto con ellos, con los patriarcas y con su nación. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
Es decir, que ese fue el inicio de su plan. Y para que los gentiles, aquí ya mete a los otros, notó la y, versículo 9, y, o sea, judíos y gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, 2 puntos, y empieza a disparar citas. Hermanos, préstenme su atención. Tenemos que reconciliar la idea, si es que alguno de ustedes la alberga, y si no, que lo tengamos siempre muy claro, porque nos vamos a encontrar con personas que quieren presentarnos a Dios como que cambió de parecer. Y no es así. Tenemos que a partir de hoy reconciliar esa idea. No es que Dios comenzó con una idea de alcanzar a su pueblo y como su pueblo no reconoció al Mesías, cambió de parecer. No. Formaba parte de un plan total, en donde inicialmente iba a alcanzar a su pueblo, para que a través de su pueblo alcanzara a los gentiles y entonces tuviera un pueblo para sí. ¿Fui claro? ¿Sí me di a entender? Por eso cuando leemos Juan 4:22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, está hablando Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ese es el principio, ese es el plan original de Dios. Y algunos podrían llegar a pensar, ay, bueno, pero Dios qué egoísta. No es así, sino que era el principio de un plan mayor. ¿Ok? De hecho, es el mismo principio que sigue Jesucristo. Cuando Él da inicio a su ministerio aquí en la tierra, miren, acompáñenme a Mateo 10, 5 y 6. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto no significa que Jesús ignoró a los gentiles, porque de hecho en el ínter sana a la hija del centurión, y también en el ínter sana a la hija de una cananea. Pero en ese momento su principal interés es Israel, la casa de Israel. No es sino hasta que Jesucristo resucita, que les pide, ¿dónde está mi hermano Fer? Que les pide en Hechos 1:4, que no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Todavía de ahí en Hechos 8, el Evangelio llega a los samaritanos, y es hasta Hechos 10 en donde el Evangelio llega finalmente a los gentiles. Por eso tenemos que ver con mucha claridad este texto. Vamos a avanzar en Romanos 15. Por tanto, nos quedamos en 2 puntos. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Pablo cita ahí Salmos 18:49. Y otra vez dice, 2 puntos, alegraos gentiles con su pueblo Israel. Deuteronomio 32:43. Y otra vez 2 puntos, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmos 117:1. Y otra vez dice Isaías, trae una última cita del Antiguo Testamento, Pablo. Estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir, ¿a quiénes? A los gentiles. Los gentiles esperan en él. Entonces vemos cómo desde el profeta Isaías ya estaba en la mente y en el corazón de Dios la salvación de todos. ¿Sí lo pudo notar o no? Pregunta, ¿era egoísta Dios al hacer hincapié en los judíos? ¿O a poco usted ayuda primero a alguien de la calle antes que a su hija? Era un orden establecido por Dios, pero no que desechara completamente a los gentiles. Entonces, ¿queda claro o no? Creo que hay un ejemplo muy claro de esto, y es Saulo. Un judío de cepa, y Dios lo toma, ¿para qué? Para llevar el evangelio a los gentiles. Y eso es en esencia, creo que lo que clarifica esa idea de Dios. Él quería alcanzar a su pueblo para después que ellos fueran quienes llevaran el evangelio a todas las naciones. No quisieron, ya lo estudiamos también en Romanos, no todo el que es israelí es Israel, ¿se acuerdan? ¿O me regreso? Efesios 2:12.
En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hay aquí personas que estaban antes sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, salvos en Cristo. ¿Sí o no? Lavados, perdonados, regenerados, pero sobre todo con esperanza. ¿Sí tiene esperanza o no? Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y con estas maravillosas palabras voy a terminar el día de hoy. No me quiero extender mucho. Cómo no dar reconocimiento al Dios Todopoderoso cuando ocurre una obra tan especial, una obra espiritual en cada uno de nosotros, en donde Dios, a través de su palabra, del Evangelio, transforma nuestro corazón y nos da esperanza. ¿Sí o no? Y desprende Pablo una oración apostólica. Es una bendición espiritual, no sé si lo notó, pero mire lo que dice: y el Dios de esperanza os llene. Está orando por los romanos. No los conoce, sabe que tienen conflictos, que hay gentiles, que hay judíos, que hay cuestiones, pero les da una bendición y ora por ellos. Y dice, y el Dios de esperanza os llene. ¿De qué? A tope, full, que la copa rebose como cantábamos. ¿De qué? De bienes, de dinero, de joyas, de carros, de caballos, de aviones. No, de gozo y de paz. Mire, hermano, hermana, usted puede tener todo eso, pero si no tiene gozo y no tiene paz, de poco le sirven. Yo conocí gente verdaderamente adinerada y no tenían estas dos cosas. Y era una aflicción de espíritu. ¿Dónde guardar su yate de no sé cuántos miles de dólares? ¿Dónde el hangar para el avión privado? Tenían su avión privado. Y luego cuando lo quería usar, ¿quién lo iba a volar? El piloto no estaba disponible, búscate otro piloto. Compra la turbocina, pide los permisos, págalos, no sé qué. Pero uno los ve en el YouTube y dices, ay, qué padre. No está padre, porque no tienen gozo. Y no tienen paz, porque muchas veces el origen de su dinero no es lícito. Y entonces andan en autos blindados nivel 5, rodeados de personas todo el tiempo inquietos, porque en algún momento les peguen un tiro, o 2 o 14. Entonces, más allá de eso, eso Dios te lo puede dar, y en abundancia, y también quitártelo así. He visto también personas perderlo todo así. Pero el gozo y la paz que provienen del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, solo Dios lo puede dar. Y yo espero que si no lo tienes o lo habías perdido en estos días por alguna cuestión personal, comiences a buscarlo. Porque creo que todos los cristianos lo hemos experimentado alguna vez. Yo por lo menos cuando llegué a Cristo fue un alivio, una tranquilidad y una paz donde todo lo demás no importa. Después regresé y tenía mis broncas esperándome, pero los enfrenté de otra manera, porque ya tenía paz en mi corazón. Mi deuda había sido pagada. ¿Cuántos tienen Infonavit? Alza tu mano. 1, 2, ¡órale! Infonavit, ¿estás grabando? Queremos hacer reestructuras al mayoreo. ¿Qué harías si un día te llega tu estado de cuenta del hipotecario y te dice 0? No, pues voy por otro crédito. ¿Sí o no? Suena de risa, pero eso hacemos muchas veces. Ya Dios te libró de drogas, de alcohol, de las pandillas, de cosas, y nos vamos y nos metemos en unas cosas. Diga matrimonio. Pastor, supérelo. No, es que nos asedia. De verdad, quiero ver una generación distinta, que de verdad busca a Dios, que de verdad hacen bien las cosas.
¿Y saben algo? Estoy pudiendo verlo. Una parejita me regaló el Señor. Estoy llorando por ellos. Ay, Señor, que no se les meta el diablo. Porque luego empiezan bien y a la vuelta, no, ya, mejor ya no hasta el año que entra, ahorita. Espérate, no lo conoces. Ve a su casa, mira cómo trata a su madre. Así te va a tratar a ti. ¿Están tomando nota o no, jóvenes? Yo las veo que no, que están así como cabeceando y luego, pastor, ¿nos da una cita? No. Cuando di los consejos estabas durmiendo. De gozo y paz en el creer. Atención, para que abundéis en esperanza por el poder, diga poder, por el poder del Espíritu Santo. Pero quiero que noten algo en el texto, no me lo quiten por favor para que todos lo observen. Abundancia en esperanza está sujeta a algo. ¿A qué? ¿No que no despertaban? Va de nuevo. Abundancia en esperanza está sujeto ¿a qué? No, al creer. De todo gozo y paz en el creer. Qué terrible es la incredulidad, hermanos. La duda, la falta de fe. Y a veces están ahí, todavía están dudando y todavía se meten. Es nuestra serie del miércoles. ¿Quiénes vinieron el miércoles? ¿Qué tal? Es un pecado la incredulidad. Lo estudiamos, que nos roba y nos aleja del lugar donde deberíamos estar. Pídalo, para que vean que no soy envidioso. Pídanle el audio allá atrás a los hermanos y escuche el mensaje del miércoles y si puede, venga. Hablamos de la incredulidad. Pero, ¿qué pasa si existe fe? Todo cambia. Todo cambia. Escucha Nueva Traducción Viviente este versículo 13. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Es indispensable la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo, pero nos dejó su Espíritu Santo y casi no lo conocemos. Y es Él mediante el poder del Espíritu Santo. Concluyo. No quiero que perdamos de vista que todo esto, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, fue un paréntesis. ¿Se acuerdan que les dije? Aquí el apóstol Pablo va a hacer una digresión, una desviación, pero para regresar a ese punto que es el más importante, el 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros. Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba gloria. Pablo ya nos enseñó cómo nos acogió a dos pueblos distintos, dos comunidades tan distintas como los judíos y los gentiles. Dios ya nos acogió y nos aceptó. Ahora, también la iglesia debe hacerlo. Nosotros tenemos que ser una iglesia que aloja a los demás creyentes, que alberga a los demás, débiles, fuertes, todos podemos convivir, para que una vez que estemos en un mismo ánimo, podamos glorificar el nombre de Dios. ¿No? Cuando el corazón de Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Entonces retomo una idea que compartí, y es que el plan original de Dios eran los judíos, para después los gentiles, y una vez que tenga ese pueblo que es este tiempo, ir por los que nunca han escuchado, por los que estuvieron y se han alejado, pero que los traigamos de vuelta. Y en esa parte estamos y no logramos pasar. Seguimos ahí batallando con esa parte. O sea, usted y yo solo formamos parte de un eslabón de todo el plan de Dios. No ha terminado eso. Todavía hay personas sufriendo. No afuera, aquí adentro todavía. Batallando con situaciones que no han podido superar, que no pueden hablar porque consideran que si lo comentan los van a señalar, los van a juzgar, pero necesitan ayuda. Y quizás tú luchaste con lo mismo para finalmente ir por las personas que nunca han oído.
Y termino con Juan 13:35. Palabras de labios de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, Jesús? Si tuviereis amor, no dice los cristianos con los paganos, no, entre ustedes. Porque eso es lo que no hay en el mundo. Hay un egoísmo terrible, la vanagloria de la vida, un montón de cosas que persigue la gente, menos amor. Muchas veces ni siquiera tienen amor por sí mismos, se están autodestruyendo. Y dice Jesús, cuando ellos logren ver eso entre ustedes, va a ser como un imán que los va a atraer. Y van a decir, esos verdaderamente son discípulos de Cristo. ¿Cómo lo sabes? Mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Pero es un desafío que comienza hoy para nosotros. Y yo espero que tú te lleves esta parte en tu corazón, para que cuando hables de Jesús, cuando hables de la Biblia, lo hagas con poder y con autoridad. Que no te reste Satanás autoridad porque realmente no vives lo que dices. Y entonces tú le hablas a la gente y la gente se ríe. Pero cuando tú vives lo que crees verdaderamente, hay una unción de parte de Dios. Y la gente te presta atención y la gente te escucha. Y a lo mejor en el momento, porque hay más personas, no dicen nada. Pero ya después a solas, dice, oye, ¿tienes 3 minutos? Eso que dijiste en el comedor, ¿cómo ocurrió en tu vida? ¿Qué es la Biblia? ¿Tienes una Biblia? Tengo una en mi casa, pero nunca la he entendido. Tráetela, yo te ayudo. Empecemos por Juan, el Evangelio de Juan. Y te sientas con la persona y le das ese cariño que tú recibiste en algún tiempo. ¿Amén? Pero eso es el llamado que nos hace Dios hoy. Vamos a ponernos de pie. Y cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta que fue escrita para la iglesia en Roma. Porque todas estas cosas fueron escritas para que tuviéramos esperanza, Dios. Tu palabra es maravillosa, Señor. Quien la estudia de madrugada y tú le hablas al corazón puede ver en el día la protección que hay en tu palabra. Cuando uno lleva el conocimiento de quién eres, de cómo obraste en el tiempo de los profetas, de cómo obraste en Jesucristo y cómo obraste una vez que se fue y cómo obrarás cuando regreses. Oramos, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Oh Señor, cuánto lo necesitamos. Que nos convenza de nuestra posición actual, Señor, que está nuestro corazón lleno de orgullo, de autosuficiencia, Dios, donde creemos que podemos sacar la cosa adelante solos. Pero hay una gran necesidad del cuerpo. Necesitamos un montón tu iglesia, Dios. Muchas gracias por cada miembro de esta congregación, porque juegan un papel importante en la unidad. Perdónanos todas las veces que hemos dividido, Dios, que aún sin decirlo en nuestro corazón hemos cuestionado, hemos luchado con la autoridad, con las reglas, pero que hoy por hoy estamos juntos. Gracias por este cuerpo, Dios, que has permitido que nos conozcamos y en Cristo Jesús podamos aprender a amarnos, porque nadie aprende a amar. Somos seres egoístas con una naturaleza caída que solo busca lo suyo. Pero cuando venimos a Cristo nos dice, mira a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 mandamientos está la ley. Y comenzamos a preocuparnos por el otro. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu paciencia. Oro a ti, Dios, pidiéndote que nunca nos falte la paz y el gozo que hay en Cristo Jesús, que hay en tu palabra, Dios.
hasta que terminemos nuestra carrera y podamos mirarte cara a cara. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.